Usted indicó que se le desconectaron los teléfonos luego de que la señora Tania Varela avisó a Guillermo Lasso y a Guillermo Jr., se desconectaron los teléfonos de la investigación. ¿Cómo podemos saber cómo hicieron para desconectar esos teléfonos y cómo esos teléfonos luego se volvieron a prender para seguir haciendo el control? Señora Para Presidenta, poder hacer la información técnica y poder tener, debe haber algún registro. Miren, estuvieron haciéndose escuchas de tal fecha a tal fecha, luego se desconectó de tal fecha a tal fecha y luego se volvió a conectar. Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, como yo le indiqué a más o menos a las 12 del día de ese día de julio, que le voy a remitir, si me permite, inmediatamente la fecha exacta, salió la comandante general de la policía, habiendo informado ilegalmente a Lasso que su cuñado estaba involucrado en un caso vinculado a la mafia albanesa y obviamente también tratando de perjudicar al general Arauz. Eh, y en la noche, es decir, Varela no informó, Varela no es la que informó a Guillermo Lasso Jr. sobre el caso León de Troya y al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, no. El que informó sobre la investigación o el que les alertó sobre la investigación fue el propio Guillermo Lasso. Y es evidente, pues, señora Presidenta, porque al día siguiente, como le digo, los teléfonos de todos, excepto de Danilo Carrera, dejaron de funcionar. Entonces, esto consta en los reportes que hay que requerir a la Fiscalía General sobre ya la sala técnica como tal. Sería muy importante, señora Presidenta, si usted me permite y ustedes tienen la facultad para hacerlo, que ustedes puedan realizar una visita técnica reservada a la sala de escuchas telefónicas de la Fiscalía y de la Fiscalía y la Policía Nacional. Esa sala de escuchas telefónicas es una sala que solamente puede funcionar con interceptaciones autorizadas judicialmente. Entonces, ustedes, con las facultades que le otorga la Constitución, pueden acudir, obviamente pueden hacer una inspección y yo creo que ahí sería fundamental hacer los requerimientos respectivos a la ministra de Gobierno y al comandante general de la policía para que ustedes puedan constatar directamente ahí la razón y la verdad de los dichos que estoy señalando en este momento. Que los teléfonos, después de la reunión que tuvo Guillermo Lasso con su hijo Guillermo Lasso Jr. y con su cuñado Danilo Carrera, se apagaron los teléfonos. Y obviamente en ese mismo proceso se va a poder verificar cuándo se volvió a retomar la investigación o cuándo se volvió a retomar la escucha de los teléfonos, obviamente cuando las fuentes de los policías entregaron los nuevos teléfonos, que eso prácticamente fue después de un mes. Entonces, si me permite nada más, tal vez más que un requerimiento de información, señora Presidenta, tal vez acudir y hacer esa inspección ocular pues, reservada, pues creo que sería muy provechoso para ustedes como miembros de la comisión. Esa visita, por favor, le solicito a Secretaría que agende y que hagamos el pedido de información también. Por favor, señor Serrano, indíquenos el nombre de los oficiales que usted conoce que estaban a cargo de la investigación León de Troya, porque serán llamados a que comparezcan en esta sesión. Uno de ellos, usted dijo, el coronel Erazo. Sí, coronel Erazo y el teniente Rigel. Obviamente, señora Presidenta, si usted me permite, sería importante ofrecerles todas las garantías de protección, ¿no es cierto? Y obviamente usted tomará la decisión pues, a su buen criterio, si es que efectivamente la información que ellos lo deban entregarle, pues debe ser pública o debe ser reservada. Pero creo que es muy importante justamente la comparecencia de los dos oficiales, ¿no es cierto? Y si usted me permite, en realidad yo creo que es un tema fundamental que si bien la ministra está a cargo de la Policía Nacional, pues hacer esa coordinación con la ministra para que sea la propia ministra, pues la que es sujeto de fiscalización, la que pueda acudir con los oficiales a hacer entrega de esa información, porque esa información va a ser fundamental para ciertos detalles, obviamente, que ellos deben tener y que con la reserva del caso, pues los podrían entregar. No nos olvidemos que el teniente Rigel ha sido dado de baja por ser un buen oficial. Mientras tanto, otros oficiales han sido incluso condecorados, como el general Ponce acaba de ser condecorado por el gobierno nacional, seguramente por el asesinato de la abogada Bernal y también por el caso León de Troya. Doctor Serrano, ¿cuál era
el vínculo exacto que usted conoce de Rubén Cherres con la mafia albanesa. ¿Qué hacía él? Porque aquí estuvo el general Pablo Rodríguez y él indicó que dentro de unas transcripciones él tenía que coordinar algunos envíos de droga. Puede contarnos, y además si es que usted conoce que él había apoyado a algún candidato presidencial y había puesto económicamente en la campaña. Señora presidenta, en los progresivos, señoras y señores asambleístas, en los progresivos del caso León de Troya, en los progresivos del caso León de Troya, usted se puede percatar, y que están en instrucción fiscal, por eso obviamente los puedo comentar, usted se puede percatar de varios progresivos que son fundamentales. Entonces, por ejemplo, progresivos que no se hicieron públicos en la denuncia del medio digital Aposta en enero del 2023. Por ejemplo, el progresivo cuando Rubén Cherres habla con Peter Gretzel, el empresario Peter Gretzel, a quien lo denominan Gran Commander, y quien operaba con alias Fito, con alias Junior, que en ese momento todavía estaba con vida, y con otras estructuras criminales desde la cárcel, para obtener información y coordinar con ellos envíos de droga hacia Europa. Y tanto es así que él le dice a Rubén Cherres, Peter Gretzel le dice a Rubén Cherres, eh, ¿cuándo nos vamos, si me permite, señora presidenta, estoy quedando sin batería, ¿cuándo nos vamos a Dubái a ver al gran jefe? Eso está en los progresivos, a ver justamente a Gilkan, al capo de la mafia albanesa que fue liberado también en el gobierno de Guillermo Lasso. Ese es un progresivo. Peter Gretzel, señora presidenta, es nada más que el empresario familiar, su hijo en realidad, socio de las empresas de representación de futbolistas. Recuerde, señora presidenta, que el embajador de Estados Unidos, seguramente, seguramente todos nos molestamos por esa declaración del embajador, pero una denuncia que tiene mucha verdad. Peter Gretzel y sus familiares son socios en la representación de empresas de fútbol del ex canciller de Guillermo Lasso, Juan Carlos Holguín. Del ex canciller de Guillermo Lasso, Juan Carlos Holguín. Da la casualidad que cuando salta el caso León de Troya en enero del 2023, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, el señor Juan Carlos Holguín, socio del hijo de Peter Gretzel, liquida todas las compañías de representación de futbolistas, excepto una, pero liquida todas las compañías, todas las sociedades limitadas y anónimas de representación de futbolistas, ¿no? Y se queda solo con una. Y esa empresa, señora presidenta, resulta ser que desaparece el nombre de Juan Carlos Holguín. Desaparece el nombre de Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República de Guillermo Lasso, y también nombrado en el caso León de Troya por sus reuniones con Danilo Carrera y con Rubén Cherres, ¿no? Y resulta ser que con esa única empresa que se quedó de la relación Gretzel-Juan Carlos Holguín, en esa empresa ya no aparece directamente Juan Carlos Holguín, pero si usted va un poquito más atrás, usted va a ver que la empresa que ahora es socia de Peter Gretzel en representación de futbolistas, no, es nada más y nada menos que propiedad o accionista mayoritario el señor Juan Carlos Holguín. ¿Nos quieren ver la cara, señora presidenta? Señoras y señores asambleístas, revisemos estas empresas de fútbol de Holguín y de Gretzel y revisemos con relación, obviamente, a la conversación en el progresivo del padre de Gretzel en el caso León de Troya. De la misma manera, señora presidenta, como usted me ha indicado en su pregunta, en esos progresivos hay otra conversación muy importante de Rubén Cherres, en donde Rubén Cherres habla con el sobrino de Guillermo Lasso. Y obviamente donde él señala el $1.000.000 que se ha entregado en vacunas COVID a Guillermo Lasso para su campaña. Directamente dice, hemos hecho un aporte de $1.000.000 y tal y cual de Lasso no nos está dando los cargos que hemos pedido. Eso está en el progresivo también que consta dentro del informe León de Troya, donde se señala claramente que un presidente de la República en campaña había recibido $1.000.000 directamente del narcotráfico de la mafia albanesa para que pueda ganar
para que pueda ganar las elecciones. Está claramente determinado en ese progresivo, señora presidenta, que también está dentro de la instrucción fiscal. Y el otro progresivo fundamental, que son varios progresivos en realidad, que son lo que se denominan los resúmenes de las llamadas telefónicas interceptadas con orden judicial, es el progresivo que habla del nombramiento de Bernardo Manzano. De Bernardo Manzano como ministro de Agricultura del gobierno de Lasso. Bernardo Manzano, quien trabajó cerca de 25 años en la corporación Novoa, y que no ha pasado absolutamente nada tampoco con ese progresivo, señora presidenta. Ese progresivo está ahí están las menciones. El propio Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura del Ecuador, señaló que efectivamente él entregó su carpeta a Rubén Cherres. Sí, no fue en el periodo en el que le nombraron, pero obviamente fue en el gobierno fue al inicio del gobierno de Lasso, cuando estaban en conversaciones también con la entonces ministra y ex asambleísta, entonces ministra de Agricultura y ex asambleísta Vera, si no estoy mal, que también es del Cantón El Carmen, que también está nombrada y mencionada en los chats de León de Troya. No es casualidad entonces, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, que los ministros de Agricultura del gobierno de Lasso estén vinculados al caso León de Troya. No es una casualidad, porque los ministros de Agricultura son los que tenían que dar los permisos, ya sea a las haciendas fantasmas o a las distribuidoras, ¿no es cierto?, a las empacadoras para los cupos para la exportación bananera. Entonces, obviamente, estas empresas bananeras fantasmas utilizaban esos permisos, ¿no es cierto?, para empacar la droga directamente en las cajas de banano. Si nosotros nos podemos ver las últimas incauciones de droga, las más escalofriantes, ¿no? La de España, la de Turquía, las últimas 4 o 5 incauciones de droga que se han dado fuera del país, la última se dio en Panamá, vamos a ver que la droga no se encuentra solo en los contenedores, señora presidenta. La droga se encuentra dentro de las cajas de banano. Dentro de las cajas de banano. Antes se llama gancho ciego cuando en el puerto va el delincuente, abre el contenedor, le mete la droga. No está en las cajas de banano. Ahora la droga ha estado viajando desde Ecuador y siendo traficada directamente dentro de las cajas de banano. Entonces, señora presidenta, sería importante, si usted me permite, hacer un requerimiento, ¿no es cierto?, para conocer en todos esos perfilamientos que se hicieron de contenedores con banano y también otros con camarón, ¿no? ¿Por qué esos contenedores que fueron incautados, o sea, hacer el requerimiento obviamente con la asistencia internacional que sí tiene y los grupos de amistad que tiene la Asamblea Ecuatoriana, hacer esos requerimientos justamente a las asambleas parlamentarias de Turquía, de España, de Gran Bretaña, de Bélgica, de Holanda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ellos a su vez requieran a las policías de sus países, a los ministerios de seguridad de sus países, todas las incautaciones de droga que se han hecho en fruta o productos ecuatorianos. ¿Para qué? Para eso cotejar con el momento en el que estaban siendo exportados esos contenedores y determinar efectivamente quiénes eran los oficiales de la policía, por ejemplo, que estaban en ese momento de turno y por qué no se perfilaron esos contenedores y pudieron salir con la droga. Y al mismo tiempo, si esos permisos con los que viajaron esos contenedores que traficaban droga formaban parte de los cupos autorizados ya sea por Manzano, ya sea por Vera, durante el gobierno de Lasso. Estos 3 progresivos, entonces, señora presidenta, son fundamentales, si me permiten resumen. El progresivo de Peter Gretzel, el progresivo de Rubén Cherres con el sobrino de Guillermo Lasso y el progresivo de Bernardo Manzano con Rubén Cherres. Doctor Serrano, usted igualmente informó sobre el requerimiento de migración que se podría hacer, sobre las veces que determinadas personas han viajado a Dubái
¿quiénes serían esas personas para hacer ese requerimiento? Señora Presidenta, hay dos individuos fundamentales ahí sobre, si usted me permite, que justamente es la señora Samara Rivera, que es la viuda de alias Rascón. Samara Rivera. Y obviamente con ella el requerimiento de información migratoria de a quien en los chats del caso Metástasis y de las conversaciones con Norero se lo conoce con el apelativo de el estimado. El estimado, que es obviamente no solo el abogado de Leandro Norero, sino también obviamente era el abogado en el municipio de Manta, mientras Intriago era alcalde, ¿no? Si no estoy mal, es, es un abogado de apellido Angulo. Pero eso es fácil identificarlo, si bien no es el Angulo que está vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio. Habría que determinar si hay algún nivel de parentesco, entre paréntesis, señora Presidenta, pero es justamente el Angulo que está vinculado al caso Metástasis. Entonces, ¿por qué Angulo y Samara Rivera tienen esos viajes en conjunto hacia Holanda y hacia Dubái? Y obviamente determinar que efectivamente lo que yo le estoy diciendo, señora Presidenta, si me permite nada más, esto es bien delicado y seguramente así como algunas asambleístas pues me pueden poner una denuncia, así también estos criminales seguramente me pondrán precio a mi cabeza con la información que pueda salir de esta comparecencia. Doctor Serrano, se han realizado algunos videos en redes sociales, se han viralizado, que usted fue la persona que promovió a la señora Tania Varela, que usted ha sido la persona que le ha dado el respaldo político a la señora Tania Varela. Más bien quisiera conocer si es que esto es así, caso contrario, quién la promovió como comandante general, quién la mantuvo como comandante general y para qué ella quería ser comandante general de la policía. Señora Presidenta, yo tuve la oportunidad de conocer a la mayor Varela cuando fui secretario de Transparencia del gobierno del presidente Correa y hicimos una importante investigación y desarticulamos una estructura criminal que traficaba con las visas a los ciudadanos cubanos. Es decir, sacaban las visas y obviamente les conseguían una pareja, un cónyuge o una cónyuge falsa y obviamente hacían inscripción y le inscribían esos matrimonios y de esa manera obviamente hacían requerimiento a más invitaciones a ciudadanos cubanos y los traían al Ecuador. Entonces hicimos una desarticulación bien importante en el año 2010 sobre esta estructura criminal. Ahí justamente pude conocer, en realidad tuve referencias de la mayor Varela, quien ya estaba en migración, siempre se presentó como un oficial que actuaba en el marco de la ley, pero al momento, en nuestro gobierno y en nuestro periodo, la señora Varela ascendió hasta el grado de coronel, ¿no? Hacia el grado de coronel. Es bien importante, señora Presidenta, señalar que sería importante también hacer un requerimiento a la Policía Nacional sobre qué pasó con los exámenes de polígrafo de estos oficiales en el grado de coronel. Es decir, qué pasó con los informes de polígrafo de los oficiales que estaban en el grado de coronel, que estaban en el grado de teniente coronel y ascendieron a coronel. Y después, ¿qué pasó con los exámenes de polígrafo con los oficiales y las oficiales que ascendieron del grado de coronel al grado de general? Vale la pena señalar, señora Presidenta, que ese fue uno de los requisitos que establecimos como requisitos fundamentales también para el ascenso de los oficiales. Una prueba de polígrafo, una prueba de confianza, las pruebas económicas, las pruebas toxicológicas y el polígrafo como tal. Entonces, sería importante, señora Presidenta, como le digo, ella ascendió hasta coronel. Ya en el gobierno de Moreno, ella fue ascendida al grado de general y fue promovida a comandante general de la policía por la ex ministra Romo, justamente involucrada en el caso de reparto de hospitales, caso que tampoco se conoce ningún avance en la investigación por parte de la justicia. Entonces,
nuestra responsabilidad en la gestión que realizaba una coronel en realidad, y conjuntamente con 40 coroneles más, era la general Tania Varela, pues llegó hasta ese grado. Ya en los grados de generales de la señora Valera, pues nosotros ya no tuvimos ninguna capacidad de decisión. Y obviamente, tanto es así que una cosa que yo siempre critiqué, que a mí me parecía un absurdo, pero total, es que la propia general Varela haya estado involucrada en el nombramiento de general de su esposo. O sea, si eso no es un hecho, si eso no es un hecho gris y de corrupción, bueno, por lo menos que sea un hecho antiético. ¿Cómo efectivamente la propia comandante general de la policía se lavó las manos y no asistió al ascenso de su esposo? Seguramente porque ya habían dado el informe León de Troya a Guillermo Lazo, y Guillermo Lazo le estaba debiendo el favor por haberle avisado que su cuñado estaba involucrado en el caso León de Troya. Doctor Serrano. Y la pregunta es, pero cuando ella era coronel, estaban bajo sus órdenes y luego usted indica, claro que ella fue ascendida a comandante con el apoyo de la señora María Paula Romo y allí ella habría tenido la vinculación con estos grupos y terminó dando la seguridad a la mafia albanesa. Sin embargo, también quería consultarle sobre el general Noguera, justo que usted acaba de hacer mención. El general Noguera estaba a cargo de la zona 8 y de la zona de Manabí. Usted mencionó durante el asesinato de Agustín Intriago. ¿Por qué este elemento sería relevante? Señora Presidenta, nuevamente, si nosotros comenzamos a hurgar como ciudadanos y la Asamblea comienza a investigar más a profundidad, ¿por qué Noguera estaba en Manabí? ¿Por qué Noguera estaba en Manabí? ¿No es cierto? ¿Por qué inmediatamente se nos puso esta suerte de cortina de humo de decir que ya está capturado uno de los asesinos, de los sicarios de Agustín Intriago? ¿No es cierto? O sea, miraron para el lado del sicario, pero no miraron para el lado de los autores intelectuales. Entonces, el tema fundamental es ese. Entonces, la investigación, si bien la dirige la Fiscalía, obviamente la opera la policía. Pues Noguera estaba en Manabí. Entonces, la supervisión de esa investigación, usted se va a dar cuenta, señora Presidenta, yo creo que es fundamental es que ustedes hagan un requerimiento de todos los partes policiales de la investigación, si me permite, del caso del asesinato de Intriago, del caso del asesinato del ex candidato Villavicencio, para que ustedes determinen ahí todas las irregularidades que existen en esos partes y en esas investigaciones, en todos esos perfilamientos. No puede ser posible que hasta el día de hoy no tengamos un solo indicio de quién asesinó a Cherres, de quién quiso matar de este tema en concreto que señalaron, de esta denuncia de preparar un atentado en contra de los oficiales del caso León de Troya, del periodista Boscán y del candidato presidencial, en ese momento presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio. ¿Dónde está la investigación? ¿Cómo se inició la indagación? No hay indagación. Los partes policiales del día del asesinato de Villavicencio. Mientras hay un general que vino, un general colombiano, director de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, que a 24 horas del asesinato de Fernando Villavicencio nos dijo a todos los ecuatorianos, ya sabemos quiénes son los asesinos y los autores intelectuales. Lo dijo públicamente en un medio de comunicación colombiano. El general Jorge Luis Vargas, asesor de Guillermo Lazo, ya sabíamos que los sicarios estaban yendo a cometer un crimen de esa magnitud, ya sabíamos que esos sicarios habían llegado al Ecuador. Eso dijo Vargas, que no es que era un general colombiano, no, era un general que estaba de asesor desde el momento de Guillermo Lazo y que se reunía todos los días, todas las semanas con Ordóñez, con Zapata, con Carrillo y con todo el gabinete de seguridad de Lazo. Ya sabemos, así lo dijo en la entrevista, en una entrevista estelar en la noche a 24 horas del asesinato de Villavicencio. Ya sabemos quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Uno. Y dos, ya a estos sicarios ya les estábamos dando seguimiento desde hace mucho porque sabíamos que iban a cometer un crimen de esa magnitud. Señora Presidenta, en realidad, todos estos personajes que han estado dirigiendo las instancias de seguridad y el Estado como tal, se estaban burlando solamente de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Yo me permito sugerir
señora presidenta, también de alguna manera lograr hacer una entrevista con este general, una entrevista transparente con este general Vargas. Él dijo que ya habían abierto un teléfono y que el número era un número colombiano y una serie de cosas más, cuando ni siquiera se habían abierto los teléfonos de los sicarios aquí en el Ecuador. Entonces, nuevamente, el hilo conductor de estos crímenes siempre apunta también a los hechos de impunidad que permitieron Varela, en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Moreno, que permitieron Varela, que permitió su esposo general Noguera y estos otros narcogenerales que también han sido ya dados de baja. Doctor Serrano, ¿es posible explotar los teléfonos de Rubén Cherres y Danilo Carrera? ¿Es posible tener acceso a las escuchas que hicieron a estos teléfonos? Porque son actos diferentes, ¿no? La primera, explotar estos teléfonos. En teoría deberían estar en manos de la fiscalía, pues cuando se encontró a Rubén Cherres asesinado, dentro de los elementos que estaban a su lado habrían estado supuestamente los teléfonos y en el caso de Danilo Carrera, cuando se le hizo el arresto. Sí, ¿Cuál señora, es la forma en que se les puede explotar estos teléfonos? Y segundo, en el caso de que no existieran estos teléfonos, hagamos esa falsa suposición, las escuchas deben estar en algún sistema, en algún registro digital. señora presidenta, señoras y señores asambleístas, las escuchas de interceptaciones telefónicas autorizadas con orden judicial se guardan perennemente en unos servidores, ¿no es cierto?, que están debidamente resguardados por las instancias de seguridad. Lo que sucede es que, a más de la escucha, el policía que va haciendo la escucha, el agente que va haciendo la escucha, él va determinando el nivel de importancia de esa escucha. Obviamente son policías que se hacen polígrafo y pruebas de confianza cada 6 meses, ¿no es cierto? Eso es importante, y que se los rota cada cierto tiempo. No sé si ese mecanismo continúa el día de hoy. Entonces, ellos son los que van determinando, ¿esta escucha es de alta importancia, es de mediana importancia o no es de importancia? O se refiere a temas personales, ¿no es cierto? Pero justamente estas escuchas que estamos señalando aquí, que están en estos progresivos, como la de Rubén Cherres con Gretzel, la de Rubén Cherres con Bernardo Manzano, la de Rubén Cherres con Holguín, todas esas escuchas se calificaron como de mediana importancia, cuando en realidad son de gran importancia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente todo eso está debidamente resguardado por la Fiscalía y por la Policía Nacional. Esas escuchas están ahí, es decir, eso tomaría muchísimo tiempo hacer un nuevo peritaje, pero si es que eso es necesario hacerlo para descubrir una verdad que el país la está pidiendo y aclamando, y determinar quiénes son los autores autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, de Intriago, de Cherres y de otros ciudadanos, y por qué obviamente ellos lo mandaron a matar, creo que eso sería fundamental. El teléfono de Rubén Cherres, señora Presidente, es absurdo en realidad que nos hayamos tenido que enterar a través del medio digital La Posta que el teléfono de Cherres no se perdió porque Cherres le tenía entregado o encargado su teléfono al guardián de la casa, porque él obviamente presentía que cualquier rato le podía pasar algo a él. Entonces, obviamente, cuando se llevan los teléfonos los sicarios de Cherres en la provincia de Santa Elena, se llevan unos teléfonos cualquiera, pero resulta ser que al guardia se le encuentra con un teléfono marca iPhone nuevo, ¿no? Pues resulta ser, ¿no es cierto?, que Cherres sagazmente le había sabido entregar el teléfono que él usaba siempre al guardia. Entonces, por eso los delincuentes no se llevaron el teléfono de Cherres. Entonces, el teléfono de Cherres está dentro del proceso. Y obviamente lo que llama la atención es que esto denunció La Posta, ¿no? Entonces, el teléfono de Cherres, donde nos hablan que hay más de 250 fotos de Boscan y todo, pero ¿qué más hay en el teléfono? O sea, ¿cómo ya el periodista tuvo acceso al contenido de ese teléfono, señora presidenta? Y obviamente la Asamblea y las comisiones, en este caso la comisión que usted preside, todavía no ha tenido acceso a tener la información de ese teléfono. Yo creo que ese teléfono debe
debe arrojar importantísima información. Y si usted me permite, señora presidenta, y ese teléfono ya está explotado, y si usted me permite, señora presidenta, también un teléfono que es importante que se haga la explotación es el teléfono del hacinado ex asambleísta y candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. La Fiscalía tiene la potestad, así como lo hace en las llamadas telefónicas interceptadas, de determinar qué información se puede hacer pública y qué información no se debe hacer pública. Obviamente, la información que pueda tener un nivel importante de denuncias que haya estado siguiendo el señor Villavicencio no se tiene que hacer pública. La información personalísima del señor Villavicencio no se tiene que hacer pública, pero la información que tenga que ver con relación a su asesinato tiene que estar dentro del proceso, por lo menos. Tiene que estar dentro del proceso. No, sin motivo, la mafia albanesa le había puesto precio a su cabeza, de acuerdo a la información que entregaron los oficiales del caso León de Troya el 1 de abril del 2023. Por algo estaba con precio la cabeza del señor Villavicencio, por parte de la mafia albanesa. Entonces, creo que esto también es importante, señora presidenta, si usted me permite, y obviamente eso ya, el tema de la explotación, se desconoce si se ha hecho ya del teléfono del señor Villavicencio y obviamente la información que conste ahí, pero obviamente son elementos fundamentales para que pueda llegar a un término completamente concreto y contundente, si usted me permite, señora presidenta, el trabajo que ustedes están realizando con esta investigación. Doctor Serrano, la última consulta. ¿Usted cree que nuestra vida de los miembros de la comisión corre peligro? Pues todos los que usted ha mencionado que han investigado el tema de la mafia albanesa y de León de Troya han terminado asesinados, o los que han podido ir han huido. Y nosotros estamos investigando esto con total transparencia, con toda la valentía, pero con toda la información que usted nos ha dado aquí. Persona que toca el tema de la mafia albanesa y de León de Troya, muerto. Señora presidenta, ¿Qué nos depara para los miembros de la comisión? Señora presidenta, si usted me permite, el asumir la responsabilidad del cargo que ustedes tienen en este momento implica también ese riesgo. Pues yo, permítame decirle que cuando conversaba con mi padre y con mi madre, en su momento, ellos me decían, estamos corriendo demasiado riesgo por todo lo que está pasando. Y bueno, yo lo que les decía a mis padres y lo que les decía a mi familia es, sí, estamos corriendo un riesgo, pero nosotros conocemos ese riesgo que estamos corriendo y por lo tanto podemos exigir que el Estado nos dé la protección. Lo grave es que la gran mayoría de ciudadanos desconoce el riesgo que están corriendo frente al crimen organizado y a la violencia criminal. Y obviamente pueden ser asesinados o cooptados por el crimen organizado en cualquier momento, como está pasando el día de hoy. Hay demasiado dinero que está moviendo el narcotráfico y el crimen organizado. Y yo creo que vale la pena por el país en realidad correr ese riesgo, tomando obviamente, sin ser temerarios, creo que vale la pena tomar ese riesgo para enfrentar efectivamente de la única manera como hay que enfrentar al crimen organizado, de manera institucional. Los criminales tienen que entender que el trabajo que usted hace, señora presidenta, y que hacen ustedes, señoras y señores asambleístas, no es un trabajo personal, es un trabajo institucional. La democracia no es de los delincuentes. La garantía de los derechos es efectivamente, el principal derecho es vivir en paz, la convivencia social pacífica. Entonces los delincuentes tienen que saber que si alteran las leyes, la constitución y el orden público del país, tienen que ir a la cárcel. Y eso no es personal. Ellos están infringiendo las leyes. Y lo que están haciendo ustedes es fundamental. Lo que sí, señora presidenta, aquí no se puede tocar solamente las cuerdas débiles de estas investigaciones, como los cabos, los sargentos, los transportistas, los motorizados, los cargadores de la droga. No, hay que llegar a las cabezas, a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, a los autores intelectuales de León de Troya, a los autores intelectuales de INA Papers. Esos son los temas fundamentales. Si no se avanza de esa manera, señora presidenta, pues simplemente todos y todas vamos a tener que salir como algunos, como el país justamente del que son parte la mafia albanesa, donde una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas han tenido que salir de Albania justamente porque no soportan más de cómo está la situación de su país específicamente.